Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este trayecto, este espacio, esta necesaria anatómica disposición de una estructura. Es un hueco, es un contrario. Es lo que esquematizábamos ayer. Ayer esquematizaba una línea que puedo extrapolar en mi paciente, que va a estar dado por espina ilíaca antero superior, y esto que va a ser tubérculo del pubis. En ese trayecto es el punto donde voy a encontrar un ligamento inguinal. Algunos ya lo vimos, otros no lo hemos visto. Lo que esquematiza aquí, ayer se nos mostraba estructuras venoso, arterial, nervioso. Y el nervio apenas emerge. Ese nervio deberá ser el nervio femoral. El femoral apenas emerge por el hueco que es el anillo crural, él se abre en abanico. Cuando revisen eso por ahí dentro de un mes, me dirá que la fascia lata, una fascia, la poneurosis que vuelve al muslo, se llama fascia lata, tiene una lámina cribosa. La lámina cribosa de la fascia lata la entiendo como la necesaria, no voy a decir ni bifurcación, es un ramillete de fibras nerviosas del nervio femoral que se debe abrir hacia el miembro inferior para dar los ramos sensitivos, musculocutáneos, que ya conocemos, porque yo les conté que el femoral era inervación sensitiva de la mitad medial del músculo hasta el tercio medio de la cara medial, ¿cierto? Con la subsecuente también necesidad de darle inervación a todos los músculos del compartimento anterior del músculo, llámese cuádriceps femoris, llámese sartorius y algunos músculos del compartimento medial. Entonces yo espero que este femoral se abra. Pero su primer paso a través de lo que es ligamento inguinal y por detrás de él, que es el anillo crural, esa es la disposición que necesito. Ven arteria, por buscarle funcionalidades al ligamento inguinal. Listo. Segundo ejercicio. No sé si lo leyeron, asumo que sí. Voy a concentrarme en esta imagen de Moore. Moore me está mostrando lo mismo que está aquí. Tubérculo del pubis y eso es espina ilíaca antero superior. ¿Quién es el protagonista de mi historia? El protagonista de mi historia se llama músculo oblicuos externos abdominales. Y el músculo oblicuos externo, que ya lo conocemos, ya lo vimos. No estaba. Esta me sirve. En esta imagen que tengo acá. Aquí lo que me está mostrando es a este jovencito que es oblicuos externos abdominales en su disposición antero-inferior. Cuando se dirige hacia la parte inferior del abdomen y anterior, me dices que el músculo oblicuos externos sufre un enrollamiento. Y ese enrollamiento que él sufre lo lleva a proyectarse hacia abajo, pero la necesidad de insertarse. Ese enrollamiento del músculo oblicuos externos abdominales lo lleva a insertarse en tubérculo del pubis y a insertarse en espina ilíaca antero superior. Y ese enrollamiento le pongo nombre, se llama ligamento inguinal o ligamento de Kupara. Ligamento inguinal o ligamento de Kupara. Listo, lo formé. Lo primero que formo es eso. Pero mi misión anatómica es buscar un hueco que permita conectar la cavidad pélvica y cavidad abdominal con el exterior. Llámese escrotos, llámese testículos en hombres, llámese pulpa en mujeres, para paso de paquetes vasculonerviosos, o en el caso de nosotros la vía espermática. Entonces, además de formar el ligamento inguinal en el hombre, necesito, y en la mujer, formar un conducto inguinal. Vamos a formarlo. Se darán cuenta que hay muchas cosas que no voy a decir lo que necesitan. Los que vayan a ser cirujanos en sus rotaciones, en su internado, tendrán que realizar lo pormenorizado de esto. Esto es lo mínimo que les voy a contar, que necesito que tengan como una competencia para entender toda esta dinámica que tiene el conducto inguinal. Listo, en esta imagen hago lo mismo. Moore me dijo lo mismo. Enrollé esto que es oblicuos externos abdominales, lo enrollo y lo inserto en tubérculo del pubis, en espina ilíaca antero superior, y formo esto que es ligamento inguinal. Pero tengo que formar un conducto. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el oblicuos externo está sometido a tensiones. Ya lo sabemos que él comprime vísceras, sabemos que soporta vísceras, sabemos que es un músculo expiratorio, sabemos que también hace movimientos de flexión, y aunque no lo sintamos, está contraído. Por eso no hay tosis o caída de las vísceras. Sin que sepamos, hay una tonicidad muscular que en este momento todos la tenemos y que le está comprimiendo las vísceras. Entonces, ¿qué necesito de él? Como va a estar sometido a tensión, necesito asegurarlo.
Problemas anatómicos, físicos, mecánicos. La inserción en espina ilíaca antero superior es una inserción muy fuerte, muy dura. La espina ilíaca antero superior, si ya vieron hueso y revisaron pelvis, es una estructura ósea sobresaliente, amplia. Entonces tiene gran área para él insertarse y asegurarse. Problemas, cuando veo el tubérculo del pubis, porque es una sobresaliente muy pequeña. Entonces asumo que el punto de inserción en tubérculo del pubis es un punto muy débil. ¿Qué necesito hacer entonces para soportarlo? Como ligamento inguinal voy a mandar un tendón reflejo que vaya por el borde superior de esta región púbica. En la descripción que hacíamos, esto era ramo púbico superior, pero después hablábamos de que el ramo púbico superior tenía esto que estaba aquí, que era pecten del pubis, y después sigo con esto que es eminencia iliopúbica, y después sigo con línea arcuata o eminencia arcuata. ¿Listo? Entonces, lo que está haciendo la aponeurosis del músculo, bueno, ya el ligamento inguinal, es buscar tendones reflejos que sirvan para que haya más área de contacto y que tenga más área de fijación. ¿Qué es lo que hace? Manda un tendón reflejo. Y ese tendón reflejo se va a ir por el pecten, el pubis. Se va a ir por esa línea pectínea. Y eso le voy a decir un ligamento lagunar o ligamento de Gimbernat. Pero el ligamento lagunar o de Gimbernat no se queda solamente ahí, en esa región del pecten del pubis, sino que él me dice que sigue hacia atrás y llega y se proyecta ¿hasta dónde? Hasta la eminencia iliopúbica. Y la proyección del ligamento lagunar hacia atrás, hacia la eminencia iliopúbica, buscando más agarre, buscando más fijación, se llama ligamento pectíneo de Cooper. Listo, lo tengo asegurado. Voy a soportar las tensiones. Pero sin embargo, sigo teniendo un problema, y es que no he formado el hueco, no tengo conducto todavía. Entonces, lógica, ¿cómo hago para formar un conducto? A ver, participen, para no hablar todo el tiempo. Hasta ahora tengo esto, oblicuos externos abdomen, y esto será el enrollamiento que provocó el ligamento inguinal. ¿Cómo hago para formar un hueco? Entonces voy a hacer no una proyección, como dice ahorita, hacia lateral, sino que voy a hacer una proyección hacia medial. El ligamento inguinal se proyecta hacia medial, se proyecta por debajo, y creo que aquí lo que me está mostrando la figura, si esto es sínfisis del pubis, las fibras derechas e izquierdas, que es el ligamento inguinal que se proyectó hacia medial, se entrecruzan y pasan derechas e izquierdas y derechas e izquierdas. O sea que seguramente también pasan por línea alba, sínfisis del pubis. Se entremezclan las fibras. Y eso le voy a decir, ligamento inguinal reflejo o de Coles. Cuando trazo mi ligamento inguinal reflejo o de Coles, cuando esta porción del ligamento inguinal se proyecta por debajo y pasa hacia el ligamento, ahí acabo de formar un conducto que le voy a decir conducto inguinal, como un conducto inferomedial de 4 centímetros de longitud, ubicado en la porción antero inferior del abdomen por encima del ligamento inguinal. ¿Sí o no? Sí. Estamos a forma. Problemas con ese. Ahora sigo teniendo problemas. ¿Cuál es el problema? Que el músculo va a seguir teniendo tensión. Y la tensión que ejerza ahora el oblicuos externos abdominis ya la solucioné con esta inserción. Pero la tensión que él haga también puede hacer que este conducto se colapse. Y el colapso es apretamiento. Por lo menos en mí no lo quiero, porque todavía no me entienden, pero después miraremos las estructuras que transitan por ahí. Entonces, quiero que él tenga la posibilidad de que en algún momento deba ejercer un mecanismo de cierre, pero también él tiene que poder soportar las fuerzas, porque ¿cuándo se debe cerrar seguramente? Cuando hago mayor fuerza sobre el aparato lateral del abdomen, cuando vaya a hacer un movimiento de fuerza, de levantar algo, cuando vaya a hacer defecación, micción, o sea, cuando contraiga los músculos de manera voluntaria para hacer algún tipo de actividad. Pero como estamos ahorita, y estoy, tonicidad muscular, y mis vísceras no están, entonces sé que mi pared muscular de los oblicuos externos está contraída. Pudiera ser en este momento, si no tengo un mecanismo eficaz de control de estos espacios, pudiera estar siempre cerrado. ¿Me hago entender la idea? Entonces, ¿cómo hago para evitar de que la constante contracción normal, el tono muscular que tiene los oblicuos externos y los demás músculos del aparato lateral del abdomen no colapsen a ese conducto inguinal en el transcurrir diario normal, pasivo de mi vida?
A ver, ¿qué hago? Como tengo un hueco, entonces necesito asegurar las dos paredes y necesito asegurar arriba. Entonces voy a hacer 2 en 3 engrosamientos. Un engrosamiento hacia lateral, un engrosamiento hacia el medial y un engrosamiento hacia arriba. Lo que quiero es evitar es que haya colapso. Entonces, ¿qué hago? Voy a formar un grupo de fibras que serán una crura o pilares laterales. Voy a formar otro engrosamiento que son cruras o pilares mediales y después hago que estas cruras se entrecrucen. Entonces formo fibras intercrurales. Y de esa manera estoy asegurando toda la periferia de ese hueco para evitar que las fuerzas externas no colapsen. Tendrá que colapsarse, sí, pero cuando aumento mi fuerza sobre el músculo, no lo quiero constantemente colapsado. Solamente cuando tenga necesidad de aumentar la fuerza y la contractilidad, ese músculo vencerá a las cruras. Pero en lo pasivo de mi vida, como hago en gran parte de mis horas del día y en mi diario vivir, necesito que haya una contracción, pero que esto se mantenga abierto, permeable. ¿Están siguiendo la idea, cierto? Sí. Bueno, listo. Está formado. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Señor. ¿Ese anillo es el mismo arco iliopectíneo? El arco es la misma forma y le vamos a ver el cadáver mejor. Pero bueno, el arco iliopectíneo, como hace aquí hacia la eminencia iliopúbica, parte de la formación es arco. Pero es más que eso. Ahorita lo vamos a revisar. Ahora, ¿cuál es mi problema? Esto. Ahora sí, viene el papelito. Yo ya sé que todo conducto tiene algo de particular. ¿Qué tiene todo conducto? 2 orificios. Y en mi conducto inguinal debo referenciar 2 orificios. Bueno, ustedes son buenos observadores y cuando lleguen a la casita se van a tocar aquí la sínfisis del pubis. Y yo me toco la sínfisis del pubis y aquí yo siento mis tubérculos púbicos. Y si me voy por encima, voy a encontrar un huequito. Ese huequito entonces, los 2 huequitos que delimitan el conducto inguinal va a ser un orificio que le voy a decir anillo inguinal superficial y otro anillo que será anillo inguinal profundo. Miremos a dónde los ubicamos. Hoy los ubicamos en el cadáver, con el grupo que tengamos hoy y el otro mañana. 2 figuras eléctricas hicimos la disección. Aquí voy a tener qué está aquí, qué no está aquí y qué no está aquí, qué está acá. ¿Qué es esto? ¿Qué quitaron? Aquí tengo transversos abdominis, quitaron oblicuos internos abdominis, quitaron el oblicuos externos abdominis. Esto que tengo aquí va a ser anillo inguinal profundo. Y esto que tengo acá va a ser anillo inguinal superficial. Aquí sí estoy viendo todas las capas musculares, ahí estoy viendo el huequito y este cordón espermático que está pasando a través de ese huequito. Entonces, ¿dónde ubico el anillo inguinal superficial? Lo voy a ubicar inmediatamente por encima y ligeramente lateral, menos de 1 centímetro, con respecto al tubérculo del pubis. Por eso le digo, si yo me toco aquí, ahí yo estoy sintiendo mi anillo inguinal superficial, la entrada al conducto. Lo otro que me dicen, ubique al anillo inguinal profundo. ¿Cómo hago para ubicar al anillo inguinal profundo? De 2 maneras. Tomo la distancia y la longitud del ligamento inguinal. Busco la mitad y digo que a 1.2, 1.3, 1.4, máximo 1.5 centímetros por debajo del centro del ligamento inguinal encuentro la entrada de anillo inguinal profundo. Si se me olvida eso, hay otra referencia que es la que más manejan los cirujanos. Y es que me dice es que debo buscar a esta jovencita que está aquí. Epigástrica inferior. Lateral con respecto a la arteria epigástrica inferior, voy a encontrar a mi anillo inguinal profundo. O sea que por aquí venía mi arteria epigástrica inferior y digo que lateral a ella encuentro anillo inguinal profundo. Listo, no problema. ¿Estamos? Vamos a complicarnos la vida. Otra imagencita, a ver cómo nos va con esta. En esta descripción que la habíamos mirado ayer, teníamos oblicuos externos abdominis con saponeurosis. Y esa aponeurosis enrollándose y formándome el ligamento inguinal o ligamento de Pupar. ¿Qué estoy viendo ahí? Estoy viendo como por encima del ligamento inguinal está ese abrazamiento de estructuras y ese otro enrollamiento que está dando y está dándole forma a la estructura que está transitando. Llámese el conducto inguinal, la estructura que transita, que es cordón espermático en hombres y mujeres, ligamento redondo. Listo. Ahora, en el resto de ejercicio que hacíamos ayer teníamos el oblicuo interno,
teníamos el transversus, teníamos fascia transversales, grasa extraperitoneal y peritoneal. Habíamos dicho peritoneo parietal anterior, tapizando la cara interna de la cavidad torácica, de la cara anterior, cara interna de la parte anterior de la cavidad torácica. Eso es peritoneo parietal anterior. No hay problema ahí, ¿cierto? What? De la cavidad abdominal. De la cavidad abdominal. Quiero buscar mi cavidad abdominal, que se proyecta hacia abajo como cavidad pélvica. La cara interna de mi cavidad abdominal es peritoneo parietal anterior, la cara interna. Segundo, tercer, cuarto problema. Cuando yo soy músculos de la pared anterolateral del abdomen y quiero llegar hacia mi línea alba, hay alguien que se interpone. Hay alguien que está en mi camino, que no me deja llegar con toda la facilidad que yo necesito llegar hacia el centro. Tengo dos estructuras. Ahí en este caso estoy hacia la región de lo que es región, iba a decir un chiste, pero no lo voy a decir porque pues, estoy hacia la región púbica. Entonces los dos músculos que están ahí, el que está por delante es piramidales abdomen y el que está atrás es rectus abdomen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, como musculatura de la pared anterolateral del abdomen, necesito llegar hasta el centro lineal y la obvia presencia del rectus abdomen, necesito es solventar al rectus abdomen. Y la manera de solventarlo es distribuirme ya sea por delante o sea por detrás o las dos cosas. Voy a hacer lo segundo, las dos cosas. Y entonces voy a crear un envolvimiento a través o alrededor del rectus abdomen que le voy a decir la vaina del recto. La vaina del recto. Ahorita nos complicamos un poquitito con vaina del recto. Todavía no. Bueno. Como no faltan los ociosos, pero ese es el ejercicio que hacemos, porque si no, nunca nos podremos ubicar. Necesito conocer cuáles son las estructuras que me delimitan un conducto inguinal. Porque allá en cirugía, de pronto el cirujano me diga, bueno, dígame, vamos a entrar a cirugía, usted va a ser mi ayudante, y antes de que se pongan los guantes, dígame qué vamos a hacer. Cuénteme, vamos a reparar una hernia, dígame las paredes, los límites de un conducto inguinal. No puede empezar a gaguear porque lo sacan de la cirugía. Entonces vamos a realizar de una manera muy esquemática, muy sencilla, lo complejo que es un conducto inguinal. ¿Qué ejercicio voy a hacer? Voy a aprovechar lo que me hizo Moore. ¿Qué me hizo Moore? Me hizo un corte de la región inguinal, sacó una tajada, la volteó y la puso aquí para yo poder mirar de frente esa región inguinal. ¿Se pierde en el corte? No, ¿cierto? No. Eso fue lo que él hizo. Hizo el corte, sacó la tajadita. Voy a mostrársela de frente para que ustedes puedan mirar quiénes son los elementos constitutivos cuando quiero pensar en un conducto inguinal. Pared anterior. Voy a obviar piel, tejido celular subcutáneo, la fascia de Camper, Scarpa, y voy a obviar peritoneo parietal anterior. La historia la voy a comenzar ya directamente en lo que verdaderamente es pared anterior. Entonces, si pienso en pared anterior, voy a pensar en este jovencito que está ahí. Aponeurosis del músculo oblicuos externos, reforzado por esto que viene aquí, que es aponeurosis del músculo oblicuos internos. Eso debe ser mi pared anterior. Pared superior. La pared superior va a ser básicamente oblicuos internos abdomen, pero ahora reforzado por esto que está aquí, que va a ser el músculo transversus abdomen. Pared posterior. En pared posterior voy a encontrar, ahorita les cuento mejor la historia, pero se los voy a decir de una vez. Hacia la región inferior, hacia la región ya del conducto inguinal, en su formación, voy a encontrar eso que me muestra ahí la historia. La historia me está diciendo es que la aponeurosis de los oblicuos internos se une con la aponeurosis del transversus abdomen. Y queda la unión, se forma algo en común. Y ese algo en común se llama el tendón conjunto, o si no le digo, os inguinal. Tendón conjunto u os inguinal. Eso debe ser mi pared posterior. Y quiero buscar la pared inferior. Y la pared inferior deberá ser esto. El ligamento inguinal reflejo de Coles. Eso que me sirvió para formar el conducto, esa porción del ligamento inguinal que se fue hacia medial y que pasó línea media, al formar el conducto va a conformar también lo que es el piso. Está delimitado. Les voy a mostrar esto desde otra vista. La vista de Netter me está diciendo lo mismo. Músculo oblicuos internos abdomen y músculo transversus abdomen, los dos se unen y me forman esto que se llama tendón conjunto u os inguinal.
Listo. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Necesito claro esto para lo que viene. ¿Sí? ¿Estuvo bien? Obviamente que lo que leyeron fue más complejo, pero la idea es simplificar porque esto es mucho más complejo de lo que estamos revisando. Claro, ustedes no van a ser cirujanos, los que vayan a ser cirujanos pues tendrán que afianzar esos conocimientos ahí. Entonces, ¿cuál es el problema y a dónde va toda esta introducción que acabo de hacer? Esta introducción tiene una necesaria revisión anatómica que no se me puede olvidar. ¿Cuál es? Lo que me está mostrando Netter en cualquier libro, Moore, como en este caso, cualquier libro de anatomía que me trate de hablar de la pared anterolateral del abdomen, por obvias razones tendrá que hacerme esta esquematización. Y esos dos esquemas me están diciendo es cómo los músculos abordan, distribuyen, pero también cómo los músculos forman y abrazan al músculo rectus abdomini para formar vaina del recto, teniendo un principio anatómico, físico, mecánico necesario. Tengo a las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal y tengo una pared anterolateral del abdomen que tiene que hacer la contención de las vísceras. Ahora, si aplicamos eso, la biofísica, en nuestra vida, ¿cómo será mejor la contención de la pared del abdomen o de la contención de las vísceras o la funcionalidad de la pared anterolateral del abdomen? Teniendo las vísceras aquí, porque esto es externo y esto es interno, ¿cuál será la pared que debe ser la más resistente, la más gruesa para contener esa presión de las vísceras? ¿La pared externa o la pared interna? La pared interna. La pared interna tiene que ser la más fundamental porque está más cerca de la víscera y tiene que ser la de más grosor para poder lograr esa efectiva contención. Y si voy siendo crítico y voy mirando la imagen, lo que me está mostrando aquí Moore es cómo la musculatura de la pared anterolateral del abdomen tiene dos maneras de distribuirse, por encima o por debajo. Ya buscamos a ver cuál es ese punto. Ese punto ahí está mal, lo que me pintó Moore. Pero Moore siempre lleva la contraria. Eso ya sabemos. Sí. Entonces, primero voy a ubicar ese punto. Vamos a ubicarlo. La historia de ese cambio de disposición de fibras, que ya las voy a hablar, empieza aquí. Vuelve Moore. Moore me está diciendo esto. Y que aparece esta mancha. Con el grupo de ayer, que estábamos trabajando ayer en abdomen, yo se las mostré. Eso que estoy viendo ahí, ese relieve que les voy a mostrar en el cadáver, se llama la línea arcuata. Eso también se llama la arcada de Douglas. La línea arcuata o la arcada de Douglas es el punto anatómico de mi pared anterior del abdomen, anterolateral del abdomen, donde la disposición de la vaina del recto es diferente de la línea arcuata hacia arriba o diferente de la línea arcuata hacia abajo. ¿Dónde la ubico en mí y en ustedes? Ombligo, borde superior de la sínfisis del pubis. De esa distancia puedo encontrarla de dos maneras. Puedo decir, de esa distancia digo, partiendo del ombligo, tercio inferior, por debajo del ombligo, línea arcuata. O si no, tomo 2/3 superiores desde la sínfisis del pubis, línea arcuata. O sea que en mí, mi punto débil y el cambio de disposición de los músculos abrazando a la vaina del recto en mí es diferente de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo. Mis puntos débiles están aquí, herniables. ¿Me hago entender? Bueno, ahora sí miremos qué es lo que sucede. Es cansón, pero toca. Bueno, ¿qué me está mostrando la imagen? La imagen me está diciendo, mire, doctor, de la línea arcuata hacia arriba, la vaina del recto tiene dos componentes. Un componente anterior y un componente posterior. Vaina del recto anterior de la línea arcuata hacia arriba. ¿Quién la conforma? La conforma, bueno, piel, tejido celular subcutáneo, fascia de Camper de Scarpa, ya sabemos. Pero voy a referenciar dos estructuras. Uno, músculo oblicuos externos abdomen. Y lo que me está mostrando la imagen es que el oblicuos internus se divide en dos láminas. En una lámina que es anterior y una que es posterior. Entonces, vaina del recto anterior, por encima de la línea arcuata, aponeurositis del músculo oblicuos externos abdomen y la hoja anterior del músculo oblicuos internos abdomen. ¿Sí o no? No miren a mí, miren la imagen. Vaina del recto, pared posterior, por encima de la línea arcuata. ¿Qué tengo? Hoja posterior del músculo oblicuos internos abdomen. Voy a tener al músculo transversus abdomen, voy a tener a
fascias transversales, voy a tener a peritoneo, grasa extraperitoneal y peritoneo parietal anterior. Tengo una pared relativamente gruesa. Línea arcuata hacia abajo, arcada de Douglas hacia abajo. Gran problema, sí, porque la vaina del recto, hoja anterior, va a estar conformada por oblicuos externos abdomen, por oblicuos internos abdomen y por transversos abdomen. Teniendo la gravedad o el gran problema es que la única estructura que está por detrás y que va a soportar la fuerza de vísceras va a ser fascia transversales y peritoneo. Y los que ya vieron en el cadáver, tocaron, vieron lo débil que es la fascia transversales. Por lo menos lo delgada que es, ¿no? No todo lo delgado es débil, pero su resistencia no es la necesaria ni tampoco la óptima para soportar compresiones viscerales. ¿Me hago entender la idea? ¿Van en ese rumbo? Bueno, muy bien. Listo. Vaina de recto, a mí me la clasifican así. Aquí me hace simplemente, pero esa no es la mejor ni la más académica imagen para entender vaina de recto. Esa es para decirme que la vaina del recto tiene porciones y que tiene una porción que va a ser pectoral. Sí, sobre todo como va envolviendo al recto. Y tengo el oblicuo externo que va de quinto a séptimo, los otros van de séptimo a noveno. Pues toda la disposición de las fibras de la pared lateral del abdomen, la vaina del recto va a tener porciones. ¿Cuáles porciones tiene? Una porción pectoral. 2, una porción que va a ser intercondral, séptimo, octavo, noveno, a veces sexto, a veces décimo cartílago costal, normalmente entre el séptimo al noveno cartílago costal. Tiene una porción que va a ser abdominal y tiene una porción que va a ser inferior. 4 porciones de la vaina de recto. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas o preguntas de aquí para allá? Voy abriendo de más complejo cada vez. ¿Quedó comprendido eso? ¿Seguro? Bueno, puntos débiles de la pared delantera. Vamos a ver cuáles son estos jóvenes. Bueno, el que espabila bien. Vista, corte. Eso es un corte coronal. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué quité? Quité la mitad anterior del tórax y estoy viendo la cara interna de la pared anterior del tórax, del abdomen. Ahí van un tic, ahorita les digo por qué. Porque esto que está aquí es diafragma y parte de una historia la voy a montar ahí ahorita. Entonces voy a ver la cara interna de la pared anterior del abdomen. ¿Qué estoy viendo ahí? El relieve me muestra. No, esto es anterior. Entonces va a ser rectus abdominis. ¿Y qué es lo amarillo que estoy viendo ahí? Pues lo que está tapizando la cara interna de la pared anterior, pero también de la pared posterior y superior e inferior del abdomen. Eso es peritoneo. En este caso va a ser peritoneo parietal anterior. ¿Listo? Pero a trasluz, a relieve, esa pared será plana, será cóncava o será convexa y cóncava. La última es convexa y cóncava, ¿cierto? La pared, la cara interna de la pared anterior del abdomen no es plana, sino que tiene unos relieves. Unos relieves permanecen en mí y otros relieves son restos embrionarios que quedan atrapados y que involucionan. Miremos eso. Esto que me está mostrando aquí debe ser ombligo, y esto que viene por aquí debe ser, claro, leyendo, no mentira, no están leyendo. Ligamento falciforme, ligamento redondo. De aquí hacia abajo vamos a ver el resto de relieves. ¿Cuál es el problema de esta cara interna de la pared anterolateral del abdomen? Listo, vamos a mirar eso. Primero, vejiga urinaria. Y estoy viendo esto que viene por ahí. Hay una estructura que embrionariamente me comunicaba vejiga urinaria con ombligo, pero en mi vida prenatal, en mi vida postnatal, después de mi nacimiento, eso involuciona y va a crear una estructura que yo sé que ya vieron. ¿Huevos? Que se llama el uraco. Buenas luces. El uraco. Bueno, esperemos a ver. Socialización. Estén pendientes a que prenden los billetes. Bueno,
Uraco. Bueno, hablemos, dudas, preguntas. Es fundamental, mire, todo esto me lleva a pensar eso. Ahora, ¿dónde va a estar el problema? Que es a donde voy después. El problema va a estar cuando yo decido levantar algo pesado. O sea, ¿dónde está el verdadero riesgo de esto? Voy haciendo una referencia, a ver si se acuerdan. Cuando estaba en aurícula derecha y hablaba de cavas, le decía, para mí la aurícula derecha tiene un problema de debilidad. Y es dos huecos que la están perforando por encima y por debajo. Por eso formábamos el tubérculo intervenoso de Lowell, ¿cierto? Entonces, una estructura que sea un conducto y que tenga huecos, pues se debilita. Mi pared anterolateral del abdomen no tuviera problema si no estuviera el conducto. Pero el conducto lo necesito porque es zona de paso, ¿cierto? Pero la presencia de ese conducto y de los dos huecos va a hacer, y la distribución de estos músculos en la pared anterolateral del abdomen, pensando en la fascia transversal, y que es la única que contiene a esa víscera de la línea 4 hacia abajo, es donde va a estar el problema. Y el problema seguramente va a ser no como estoy ahora, no como están ustedes. El problema va a ser es cuando decido hacer fuerza. Cuando decido hacer fuerza, ¿qué voy a hacer? Siempre, nadie exhala para levantar algo pesado. Uno el primero que hace es como, toma aire y ahí sí, como que hace fuerza. Pero cuando yo hago ese momento y ese ejercicio, lo que estoy haciendo es que el diafragma torácico-abdominal baja vísceras, diafragma pélvico sube y la musculatura de la pared anterolateral del abdomen se contrae. Entonces las vísceras están básicamente contraídas. Y en esa contractilidad, mientras yo hago esa fuerza, debe reventarse, o la víscera obviamente por la presión puede buscar un punto débil donde poder herniarse, donde poder salirse. ¿Cuál es la pared que va a sufrir? ¿Cuál es el protagonista de mi hernia? ¿Quién es lo que se repara en una hernia? ¿Qué es lo que se rompe? Fascia transversalis. La fascia transversalis se rompe y la víscera protruye. Después miraremos que voy a tener hernias inguinales directas o indirectas, pero esa es otra historia que sigue ahorita. Pero básicamente ese es el mecanismo: rompimiento de fascia transversalis y la protrusión de la víscera. Siempre que vaya a ser algún tipo de fuerza. Entonces los cinturones de seguridad deberían tenerlos aquí. Uno los ve aquí. Uno los ve aquí. Los que usan los pesistas y esos cinturones de cuero u otros aditamentos que uno tiene siempre deben estar en esta región. ¿Para qué? Para que sirvan en cierta manera como de algo externo que haga presión y que ayude a contener las vísceras. Así de sencillo. Fíjate. Dudas o preguntas. Hoy no fue nuestro día. Sudando. ¿Dudas? ¿Cómo? Bueno, lo de la arcada. Listo. Ya, eso sí toca en una imagen. Si hay cosas que no se pueden sino con imagen, esta es una de esas cosas. ¿Quién bajó los tacos? ¿Quién salió ahorita? ¿Ese fue el que bajó los tacos? Sí. Ahí sí rapidito echan al agua. Ya. Bueno, dudas, preguntas. Señor. ¿La qué? Ya habla de una cintilla iliopubiana. ¿Ilio qué? Iliopubiana, sí, es la cintilla. Acuérdate, ¿cuándo tengo referencia de esa cintilla? Cuando el ligamento inguinal reflejo de coles, o sea, cuando mi ligamento inguinal forma el ligamento inguinal reflejo de coles, cuando se va por debajo y pasa hacia línea media y se cruza con las del lado contrario. Esas dos proyecciones del ligamento inguinal reflejo de coles que van hacia el centro y pasan hacia el lado contrario, esa es la cintilla iliopubiana, del ilio hacia pubiano, de la misma cintilla iliopúbica, de la porción superior que lleva el ligamento inguinal y del tendón reflejo cuando se va hacia el centro. Ahí es cuando toma esa dirección púbica, ahí se llama así. Hay muchas cosas que seguramente leyeron o van a leer que les van a parecer como complejas, pero vamos a llevarlo hasta el punto mínimo necesario, entendible, y que ustedes necesitarán pues para primero entender anatómicamente la debilidad de la pared, tener los cuidados y de pronto las recomendaciones que le deben dar cualquier paciente, o cuando tenga ya cirugía también. Vamos a llegar a los... Bueno. Ya está la lista, pasamos la lista mientras tanto.
mientras llegue la luz. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? ¿Qué de nuevo? ¿Qué hicieron en Semana Santa? ¿De acuerdo? Pongamos una silla aquí y hacemos confesionario. Recibo de uno. ¿Ya? Ay, Jesús.